Esta mañana vamos a considerar el capítulo 2. Voy a pedir a los hermanos que vayamos a la primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 2. Antes de comenzar la lectura, tenemos que recordar que en el ámbito, digamos, de la historia de Dios y en su revelación hay misterios del reino de los cielos. Y recordamos en Mateo capítulo 16 un episodio donde justamente el Señor está con sus discípulos y pregunta a sus discípulos qué decía la gente acerca de Él. Él les dice a ellos, ¿se acuerdan? ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos les dan algunas respuestas, algunos dicen que sos un profeta, otros tenían otra consideración, pero de repente se levanta ¿quién? Pedro, que escribe esta epístola, y le dice al Señor Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta que Jesús da a esa afirmación de Pedro es sorprendente porque le dice, mira Pedro, feliz de vos, lo voy a parafrasear, porque esto que acabas de declarar no te lo fue revelado por tu mente, por algo humano, por carne y sangre, sino te lo fue revelado por mi Padre que está en los cielos. Por ende, el misterio principal de toda la revelación de Dios es Cristo. Cristo fue revelado a Pedro por medio del Padre. El Padre le abrió los ojos, el Padre corrió el telón y le mostró que ese hombre que estaba delante de Pedro en realidad era el Mesías prometido en las Escrituras, era el Hijo de Dios. Pero ahora Jesús le dice a Pedro, y tú eres Pedro, una roca pequeña, dice en el griego, y sobre esta roca, una roca grande, edificaré mi iglesia. Y él dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que ahora el Señor Jesús le revela a Pedro su propio misterio. ¿Y cuál es el misterio de Cristo? La iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Así que tenemos, hermanos, el misterio de Dios el Padre, que es Cristo, y el misterio de Cristo, que es la iglesia. Bueno, esto es importante recordar, amados hermanos, porque es a través de estos misterios que el plan eterno de Dios se va a realizar. El reino de Dios va a venir, se va a establecer de una forma completa, literal y tangible en su segunda venida, y eso va a ser la consumación de la obra de Dios, pero que ya comenzó en esta etapa, en una forma espiritual escondida en este tiempo, que es a través de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo, el misterio revelado por Dios el Padre, y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo y el misterio de Cristo. Bueno, hermanos, no podemos jamás predicar la palabra de Dios sin recordar que es el eje central de toda la revelación, es Cristo y su iglesia. Amén. Así que eso es muy importante antes de que podamos comenzar a leer el texto que nos toca esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 2. El verso 4 dice así: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo.
y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Hermanos, recordemos que este Pedro, a quien el Padre le había revelado quién era Cristo y a quien Cristo le reveló su iglesia, es el que escribe esta epístola a un grupo de creyentes dispersos en regiones de Asia Menor, la actual Turquía. Estas eran iglesias que habían sido seguramente fundadas a través del poder del Evangelio. Y ahora Pedro escribe a ellos y les dice que son los expatriados. A lo largo de toda la epístola vemos que Pedro considera a estos creyentes como peregrinos, como extranjeros, y les exhorta a ellos a vivir de tal manera que sepan que aunque están en este mundo, no son de este mundo, su ciudadanía está en los cielos y son extranjeros y peregrinos. A ellos en el primer capítulo del apóstol Pedro, sabiendo que estaban padeciendo un tiempo de persecución, un tiempo de prueba, él les dice a ellos en el primer capítulo que tenían que mirar a la esperanza viva que estaba guardada en los cielos, sabiendo que ellos habían renacido a una nueva esperanza. Él les llama la atención a lo que ellos eran y lo que implicaba el hecho de haber nacido de nuevo, de tener una esperanza viva que se va a manifestar prontamente desde los cielos, la esperanza de la gloria de Dios. Por ende, la manera en que Pedro está animando a estos creyentes que estaban padeciendo persecución era volviendo a saber, a recordarles lo que ellos eran por medio del Evangelio y mirando a la esperanza futura. Pero les dice, es necesario, aunque esperamos la gloria futura, que por un breve tiempo padezcan diversas pruebas. ¿Para qué? Para que las pruebas puedan ayudar a que esa fe que han depositado en Jesús sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Él se manifieste. Las pruebas son necesarias, les dice Pedro, así que les animo, no se sorprendan por este fuego que se ha encendido entre ustedes, porque son necesarias para que nuestra fe pueda crecer. Pero él, después de haber hablado de esta gran salvación que indagaron los del Antiguo Testamento, los profetas, ahora les exhorta a ellos, una vez que sabemos quiénes somos, cuál es nuestra esperanza y que estamos en este mundo padeciendo pruebas para madurar, les anima a vivir de manera santa. Vosotros pues sed santos, porque yo soy santo. Esa es la primera parte del capítulo 1. Les recuerda que tienen que vivir en el temor de Dios mientras están en este peregrinar, esperando la segunda venida gloriosa de Dios. Y ahora les recuerda que ellos, habiendo ya purificado sus almas por medio de la obediencia a la verdad, no solo tienen que vivir en el temor, sino también en el amor entrañable entre los santos, amándonos mutuamente mientras esperamos la gloriosa venida del Señor. Él compara la palabra de Dios como la palabra viva que permanece para siempre y hace un contraste con aquella que es la gloria del hombre, que es perecedera. Y dice que es por la palabra que nosotros hemos renacido a una esperanza viva. Pero una vez que hemos nacido de nuevo, Pedro en el comienzo del capítulo 2 les anima, ahora que ya son nuevas criaturas en Cristo, tienen que desear, como esos niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Les anima a crecer en la vida cristiana. Pedro siempre está recordando el Evangelio, les anima a vivir de manera santa, les anima a que puedan crecer deseando la palabra de Dios que los salvó y que los ayudará a madurar en medio de las pruebas. Pedro está exhortando. Hermanos, la mejor manera de exhortar a los hermanos en medio de pruebas es recordándoles lo que son por medio del Evangelio, recordándoles que tenemos una esperanza viva en los cielos y animándoles a que tengan el deseo como un bebé recién nacido de crecer en esta gracia a través de desear profundamente a gritos la palabra de Dios,
la leche no adulterada. Y a partir del verso 4 del capítulo 2 que leímos, Pedro ahora describe lo que ha sucedido con los creyentes. Dice que los creyentes nos hemos acercado a Él. Ese Él, obviamente el sujeto es Cristo el Señor. El verso anterior termina con la palabra, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y el verso 4 dice, acercándoos a Él. Pedro no dice que nos hemos acercado por la fe a mi persona. Pedro no le dice, ustedes se acercaron a mí. Pedro sabía perfectamente que Él no era la piedra angular, la piedra viva. Él no era el fundamento sobre el cual la iglesia iba a ser edificada. Tampoco Pedro dice acercándose a una asociación de hombres o a ciertos métodos. Pedro está llamando la atención, recordándoles a la iglesia que ellos se acercaron, fueron allegados a Cristo, a Él. Y ahora define a Cristo como una piedra viva. Cristo es una piedra viva. Me llamó la atención. Un hermano me compartió un video corto acerca del peregrinar del pueblo de Israel en el desierto. Cuando salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida, dice que había una roca que los seguía. Primera de Corintios capítulo 10 dice, una roca que los seguía. Y Pablo dice, y esa roca era Cristo, de la cual emanaba agua suficiente para satisfacer la sed de todo el pueblo. Hermanos, Jesús venció a la muerte porque en Él estaba la vida. No es que llegó la vida, Él vino a traer vida y obviamente la muerte no podía retenerlo porque Él es la piedra viva, dice Pedro. Y como Él es la piedra viva, hermanos, nosotros también, en el versículo siguiente dice que somos piedras vivas, que somos edificados sobre aquella piedra viva. Nosotros que hemos creído en el Señor y nos hemos vinculado a Cristo por la fe, unidos a Cristo por la fe, ahora recibimos también nosotros vida. Y también nosotros, dice Pedro, Pedro se pone con nosotros, yo también soy con ustedes una piedra viva sobre la cual somos edificados. Pero el motivo por el cual somos piedras vivas es porque Él es una piedra viva. Gloria a esta piedra viva que es Jesús. Esta piedra viva vino a los hombres, pero dice Pedro, recuerda, desechada ciertamente por los hombres. A los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Lo llevaron a la cruz, lo desecharon, no le dieron valor. Examinaron la vida de Cristo, no les gustó, sobre todo a los líderes religiosos. Cuenta una anécdota en la construcción del templo de Salomón. Primera de Reyes capítulo 6 está la descripción del templo de Salomón. Pero hay una anécdota judía, que no se sabe si es cierto, que parece que cuando estaban construyendo el templo, elegían piedras, las trabajaban y las ponían en una cantera, y esas piedras iban subiendo, iban siendo enviadas de acuerdo a la necesidad de la construcción en el templo en lo alto. De repente los de abajo, la cantera, hicieron llegar arriba una piedra grande con dimensiones particulares, y los que estaban edificando el templo dijeron, pero no hay lugar para esta piedra acá. Entonces agarraron esa piedra, ¡bum!, la tiraron del otro lado. Y quedó allá abajo en el olvido con las plantas que crecieron, la cubrieron, lleno de moho. Y cuando estaban terminando el templo, los edificadores que estaban allá arriba mandaron llamar a los de abajo y dijeron, envíenos una piedra con estas dimensiones, porque sin esa piedra no vamos a poder concluir el templo. Y los de abajo hicieron llegar el mensaje, pero hace rato que enviamos esa piedra. Había sido desechada por ellos. No habían encontrado un lugar para esa piedra. Entonces empezaron a buscar y encontraron esa piedra y la llevaron arriba y la colocaron donde debía estar colocada. Y entonces el templo fue concluido. Esta piedra obviamente representa a nuestro amado Señor Jesús. Y Él fue rechazado en su primera venida por los hombres. Pero aunque fue rechazado por los hombres, no fue rechazado por Dios. Dice que Dios el Padre, para Él, esta piedra es una piedra escogida y preciosa. Hermanos, para Dios el Padre, Cristo es lo más precioso que existe en el universo. 2 veces escuchó la voz del cielo
en la vida terrenal de Jesús, que dijo, cuando Él se bautizó: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en el monte de la transfiguración, casi al final de su ministerio terrenal, también se escuchó, y Pedro lo escuchó y vio a Jesús y escuchó la voz que le interrumpió porque Pedro estaba hablando y le dijo: este es mi Hijo amado, el que me complace, me satisface, me da alegría, a Él oíd. O sea que la satisfacción plena del Padre está en el Hijo. El Padre no es celoso ni envidioso del Hijo, le complace porque lo ama. Y le complace que en el Hijo esté depositada toda la gloria y que todos puedan glorificar al Hijo. Para Dios el Padre, el Hijo es la piedra escogida y preciosa. Si queremos también nosotros ser aprobados por Dios, no nos queda que estar debajo del Hijo. Solamente los que están en Cristo van a poder tener la aprobación de Dios. Pedro recuerda esto a los creyentes. Y ahora, después de habernos dado el misterio de Dios, el versículo 4 nos habla de ese misterio de Dios que es Cristo. Ahora nos dice Pedro el misterio de Cristo que es la iglesia. Verso 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí está la iglesia. Vosotros también, aleluya. Nosotros también, hermanos, como piedras vivas, estamos siendo edificados sobre aquella piedra para conformar la construcción de Dios. Dios está construyendo. Dice que Dios es un arquitecto. ¿Y saben qué está haciendo Dios? Está edificando una casa. Y esa casa, hermanos, fue tipificada en el Antiguo Testamento por, primeramente, el tabernáculo, sucesivamente el templo físico, pero obviamente todo eso estaba apuntando a Cristo y a los creyentes que están en Cristo para conformar esa casa que es espiritual. Porque Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que en espíritu y en verdad le adoren. Así que la iglesia, nosotros no somos cualquier cosa. Somos el lugar, la morada de Dios. Y estamos siendo edificados sobre la piedra viva, escogida, preciosa que es Cristo. Hermanos, qué privilegio, somos la iglesia. Somos la morada de Dios por el Espíritu Santo. Dios quiere morar y sentirse cómodo. ¿Verdad que cuando uno vuelve a su casa? No sé si a los que han tenido la experiencia de viajar al exterior o irse lejos por un tiempo, cuando volvemos a nuestra casa, qué sensación, ¿verdad? Estoy finalmente en mi casa, en mi sofá, en mi sala, con mis padres, mis hijos. Y uno se siente plenamente cómodo, identificado en su propia casa. Es lindo estar en la casa de los hermanos, visitar, pero cuando uno vuelve a su casa. Es lindo capaz ir a trabajar, pero cuando uno vuelve a su casa, en su casa se siente, ¿cómo se siente? Cómodo, se siente libre. Llega, luego se quita los zapatos, ahí está, ¿verdad? Está cómodo en su casa. Bueno, Dios solamente se encuentra plenamente cómodo e identificado en la iglesia. Y nosotros tenemos que hacer de la iglesia, hermanos, con la ayuda del Espíritu, un lugar donde Dios se sienta cómodo. Por eso la iglesia, que es la casa espiritual, está siendo edificada y también es un sacerdocio santo, porque Él es santo. Pero antes de pasar a ese aspecto, vamos a leer Efesios capítulo 2. A partir del verso 19. Pablo está escribiendo a los efesios, que eran gentiles, no eran de procedencia judía, eran extranjeros, la iglesia. Y le dice así en el verso 19: así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos o extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
Pablo como Pedro está reconociendo que los gentiles ya no son extranjeros, porque por medio de la fe en Jesús, ahora ellos también son parte de la familia de Dios y están siendo edificados sobre ese fundamento de los apóstoles y profetas, que no son los apóstoles y profetas. El fundamento no son los apóstoles ni los profetas. El fundamento es lo que los apóstoles y los profetas predicaban y enseñaban, que es Jesucristo el Señor. Los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento tuvieron la revelación de quién es el Hijo de Dios y predicaron al Señor Jesucristo como la piedra angular. Por ende, Pablo, que también era un apóstol y también era un profeta del nuevo pacto, dice: la piedra angular sobre la cual ustedes están siendo fundamentados es Cristo, la piedra viva, el fundamento. Verso 21 dice: en quien todo el edificio, Efesios 2:21, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aleluya. Estamos siendo edificados como una casa espiritual que es un templo santo en el Señor. En quien vosotros, 22, sois juntamente edificados para morada de Dios. Vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que, hermanos, la iglesia es un edificio, está siendo comparada a un edificio que está siendo edificado sobre una piedra angular, fundamental, escogida, preciosa y viva. Y nosotros, los creyentes que hemos nacido de nuevo, somos también como piedras vivas, conformando la casa de Dios. Qué privilegio nuestra posición, ¿verdad? ¿Qué les parece si decimos un amén a eso? Amén. Somos la casa de Dios, el templo de Dios, la morada de Dios por el Espíritu Santo. Ahora volvamos a 1 de Pedro 2. La segunda parte del verso 5 dice: y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, esta casa está conformada no solo por piedras vivas. Vamos a llegar a ser piedras preciosas, gracias a Dios por su obra. Pero esta casa tiene una característica: también es un sacerdocio. O sea, el oficio principal de cada persona que se convierte, cuando uno se convierte, se bautiza y es aceptado en la vida de la iglesia, hay que decirle: bueno, desde hoy vos tenés una nueva profesión. Tu profesión nueva es: sos un sacerdote. Y los sacerdotes están para servir a Dios. Los sacerdotes están para adorar a Dios. Los sacerdotes están para vivir para Dios. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, el Señor dijo: yo quiero hacer de ustedes mi tesoro especial y un reino de sacerdotes. Dios nunca quiso que algunos no más sean los sacerdotes y los demás los servidos. No. En la iglesia todos tenemos que servir, todos tenemos dones, y en esta misma epístola Pedro dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. O sea que estamos siendo edificados también a través de ese sacerdocio santo que somos por la fe en Jesús. El sacerdocio de todos los santos. Eso fue recuperado en la época de la Reforma. Y hoy nosotros queremos decir que todos los creyentes somos parte de ese sacerdocio. Amén. Un sacerdocio santo. Ustedes, si van a leer el libro del Levítico, vean los requisitos, la manera, la estructura, la metodología que tenían los sacerdotes, los de la familia de Aarón, que eran de la tribu de Leví. Era impresionante. Bueno, así tenemos que conducirnos todos nosotros, sustentados por la gracia y fortalecidos por su Espíritu. ¿Cuál es el objetivo del sacerdocio? Ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por Jesucristo. No puede haber un solo sacrificio aceptable a Dios si no es por medio de Cristo. Cuando nosotros oramos en el nombre del Señor, no es solamente una fórmula, en el nombre del Señor. Cuando decimos en el nombre del Señor, lo que estamos diciendo es que todo lo que hemos orado y pedido, lo hacemos por los méritos y en la persona preciosa, escogida y agradable a Dios, que es Cristo.
en su obra. Es por eso que el incienso tenía que ser agregado a las oraciones de los santos, porque es el incienso que es agradable a Dios y representa la muerte expiatoria y el perfume agradable a Dios. Por ende, no vamos a ofrecer nada a Dios que sea aceptable, sino es hecho en la persona de Jesucristo. ¿Y cuáles son estos sacrificios espirituales? Bueno, parecería un sacrificio espiritual algo como muy abstracto, ¿no? Algo no tangible. Pero la misma Biblia nos va a ayudar a entender algunos sacrificios espirituales. En primer lugar, ¿qué dice Romanos capítulo 12, versículo 1? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo, que es vuestro verdadero culto racional. Algo así dice, ¿verdad? O sea, nuestros cuerpos, que esta mañana están acá, son como un sacrificio vivo y santo presentado al Señor. O sea que son un sacrificio espiritual. Hemos venido con nuestro cuerpo. Le hemos dicho al cuerpo: bájate de la cama, despertate, orá, lee la Biblia, tené buena actitud y vení a la reunión. Y nos hemos presentado, pero no solo para la reunión. Cada mañana nos presentamos con nuestros cuerpos, y nuestros cuerpos incluyen nuestra mente. No es que yo puedo presentar mi cuerpo sin mi mente y sin mi espíritu. No, es indivisible. Por ende, cuando habla de cuerpo, habla de todo nuestro ser que tiene que ser presentado ante Dios como un instrumento para la justicia. Porque antes usábamos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra carne y nuestro corazón para el pecado. ¿Se acuerdan cuando farreábamos hasta la tarde? Tomábamos, nos emborrachábamos. Decíamos grosería todo el día, mirábamos porquería y compartíamos. ¿Se acuerdan de eso o se olvidaron de eso? La rebeldía que teníamos, cómo usábamos nuestro cuerpo para pecar y estimular con los demás amigos para seguir pecando. Bueno, de eso nos rescató el Señor, de nosotros mismos, y hizo de nosotros un cuerpo, un reino de sacerdotes. Y ahora tenemos que ofrecer este mismo cuerpito renovado, santificado, redimido, para la justicia de Dios. Ese es un sacrificio espiritual, muy práctico. Aquí estoy, Señor, mi cuerpo, mi mente, mi alma, todo lo que soy es tuyo. Amén. Hebreos capítulo 13 nos ayuda a ver otros aspectos muy prácticos de sacrificios espirituales. Versículo 15 de Hebreos 13. Hebreos habla mucho del sacerdocio, de nuestro gran sumo sacerdote, del nuevo pacto. Y para la iglesia, dice el autor a los Hebreos allá en Hebreos 13, dice en el verso 15: así que ofrezcamos siempre a Dios, ¿por medio de quién? Por medio de Él, Jesucristo, sacrificio de alabanza. ¿Y qué es un sacrificio de alabanza? Lo dice el texto. Es decir, cuando uno no entiende, siga leyendo. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. O sea que un sacrificio de alabanza, ¿qué es? Señor, confieso que tú eres el Rey de mi vida. Cuando le cantamos al Señor, cuando invocamos su nombre, cuando proclamamos su majestad, estamos ofreciendo un sacrificio espiritual. Que el hermano Samuel Pérez Millos decía que no es solo una actividad, sino una actitud de adoración constante al Señor. Qué gusto que da cuando la iglesia canta. Y el que preside no tiene que, vamos hermano, cantemos. No, cada uno entiende y empieza a abrir su boca y usa sus labios para ofrecer sacrificios de alabanza a Dios. Porque Dios se complace, hermanos, cuando su pueblo le alaba. Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Amén. ¿Queremos la presencia de Dios? Cantemos, abramos nuestra boca, profesemos con nuestros labios la grandeza de nuestro gran Dios. Pero ahora dice en el verso 16 de Hebreos 13: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. O sea, la ayuda mutua. Usted va en tu auto, está volviendo a tu casa. No la ayuda mutua, perdón, de hacer el bien, las buenas obras. Dice que Él nos salvó para que cumplamos aquellas obras que Él preparó de antemano. Te vas en tu auto a tu casa, estás volviendo y ves una mujer con su moto en delivery caminando. ¿Qué le pasó a su moto? Se quedó sin
combustible. Vos pasás con tu auto y decís, Señor, te adoro. Y mirá con este ojo que está ella ahí, llevando con el calor, con el casco, con su mochila. ¿Y qué hacemos? Nos vamos a casa a comer, a descansar. Pero vimos a la señora y pasamos de largo. Y a veces el Señor nos dice, de esos sacrificios yo también me agrado, no te olvides. No es solo cantarme, adorarme. Entonces uno agarra el auto, vuelve, se baja del auto y le dice a la señora, ¿en qué te puedo ayudar? Y haceme al favor, anda, buscamos un ratito de combustible acá, a 5 cuadros, porque es un calor. No te preocupes, yo me ocupo. Algo muy práctico. No nos olvidemos de las cosas, de hacer el bien. Hermano, la iglesia está para calmar el sufrimiento de las personas, para ayudar a que las personas vivan mejor. La iglesia está llamada para obrar obras de misericordia y que los demás, al ver nuestras buenas obras, glorifiquen a Dios el Padre que está en los cielos. No nos olvidemos, si hay un hermano que está enfermo, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que orar por él? Sí. Hay que preguntar dónde está internado, en qué, mándame la ubicación y me voy a verle. Y el hermano, aunque esté así durmiendo ahí en la cama enfermo, ve que va a abrir la puerta. Su corazón me vino a visitar. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y eso se puede hacer, no nos olvidemos. Porque a veces decimos espirituales y no aterrizamos. Pero la Biblia aterriza lo espiritual. Y lo espiritual es espiritual porque lo hacemos en el Espíritu y para Dios que es Espíritu. Ahora hay que hacerlo en el Señor, no en, yo me fui a visitarle, yo le ayudé. Gracias. Ahora, Señor, me tenés que bendecir. Tenés que responder a mi oración. Mira cómo yo le ayudé a esa. Lo hacemos en la persona de Cristo, para la gloria de Dios Padre. Y si es posible, nos mordemos la lengua y no le contamos a nadie. A veces en la reunión de oraciones, no sucede en esta iglesia, pero en las reuniones de oraciones decimos, quisiera orar por el hermano tal que ayer me fui a visitar, está muy mal. ¿Qué quiere ese hermano? Qué espectacular, ese sí que es un santo, se fue a visitarle. Él quiere orar supuestamente para evidenciar que él se fue a visitarle. No hay que hablar, no hay que decir nada. Hay que tratar de esconder lo bueno que hacemos. Que ni la izquierda sepa lo que hace tu derecha. Cuando venía a ofrendar, esconde tu izquierda, que no se entere. Porque la izquierda quiere revelar, quiere decir. Pero hagámoslo. Amén. Y de la ayuda mutua. La ayuda mutua, hermanos, el Señor se complace cuando nos ayudamos, nos escribimos. Le prestamos dinero al hermano que nos llega a fin de mes. Hay que prestar dinero, hay que prestar. El dinero es un medio para ayudar a los hermanos. ¿Para qué trabajamos nosotros según Efesios capítulo 4? El que robaba no robe más, sino que ahora trabaje con sus manos para ayudar al que padece necesidad. Pero nosotros a veces tenemos ahí y sé que le puedo dar, y dice Proverbio, no le diga vení mañana cuando tenés. Y no es pecado pedir prestado dinero, no es pecado, no dice eso la Biblia. Puedes pedir prestado a tu hermano. Ya veo que acá al final de la reunión, hermano, me complicaste la vida, ya estabas en deuda y ahora 5 me pidieron plata. Preste, ayude, porque el Padre se complace que nosotros usemos nuestro dinero para ayudar a los hermanos, para ofrendar, ¿verdad? Pablo, cuando recibió la ayuda de los filipenses, ¿qué dijo? Gracias, hermano, pues yo no necesitaba, tranquilo, yo dependo de Dios. Así dijo, no, bien hicisteis en participar conmigo, aunque para mí Cristo es suficiente. Hiciste muy bien porque ahora estoy con abundancia y esta ofrenda es un olor agradable a Dios, una ofrenda de gratitud a Dios. Hermano, a veces no ofrendamos y tenemos que implementar este nuevo método de bautizarnos con las billeteras. El bautismo tiene que ser con la billetera ahí adentro, y se bautiza y se convierte la billetera también, para que dé, suelte y sea dadivoso para suplir la necesidad de los hermanos. Porque de esos sacrificios se agrada a Dios. Dice, hospedaos los unos a los otros. Hay gente que nunca invita, yo no sé dónde vive. ¿Cómo es su casa? Hospedaos, abran sus casas, sin murmurar. Viene otra vez a visitarme.
Claro, Proverbio dice, no ponga de continuo el pie en la casa de para que no te aborrezca. Porque a veces queremos abusar de la hospitalidad y llegamos, hermano, llegué acá con mi familia, 40 chicos acá. ¿Hay algo para comer? No, tampoco eso. Pero tenemos que abrir nuestras casas para invitar a los hermanos. A nuestros hogares son de los hermanos. Qué alegría, ¿verdad? Cuando recibimos. Pero eso requiere sacrificio. Es un sacrificio sustentado por la gracia, ayudado por el Señor. Pero te va a incomodar porque tienes que ordenar. ¿Qué sucede cuando te van a venir a visitar los hermanos? A ver, la casa está en un despelote total. Hermano, a las 3:30 llego a visitarte. Tenemos 10 minutos para acomodamos todo. Así que somos. Pero qué lindo, ¿verdad? Recibir a los hermanos. Los hermanos que abren su casa para las reuniones. Es una maravilla, una bendición enorme. Y cuando vamos a la casa de los hermanos, termina la reunión, ¿qué hacemos nosotros por amor? Ordenamos las cosas, no dejamos, ayudamos a los hermanos para que no sea algo que yo no le quiero invitar más. Los que están en la cárcel, dice, vayan a visitarlos. ¿Alguna vez hemos visitado a un hermano en la cárcel? Hay hermanos en la cárcel, hay. Acá también hay. Esos sacrificios son espirituales y agradan a Dios. Volvamos a 1 de Pedro. Los versículos 6, 7 y 8 del capítulo 2 confirman por la Escritura quién es la piedra angular desde el Antiguo Testamento, escogida y preciosa, y lo que la piedra produce en la persona. O la piedra es nuestra roca de salvación, o la piedra es la roca de juicio y condenación. 6, 7 y 8. Dice ahí, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, aleluya, no será avergonzado, aleluya, no será defraudado, porque esta piedra que es angular es una piedra preciosa y estable que nos da seguridad. Somos salvos porque estamos asentados, hemos sido puestos sobre Cristo Jesús, que es una piedra estable, que nunca deja de vivir, ni de interceder, ni de salvarnos. Por ende, el que cree en Él no será avergonzado jamás, ni desilusionado jamás. Aleluya, el Señor viene, hermanos, y cuando viene establece su reino, y ahí nos vamos a dar cuenta de este texto. Jamás el que cree en Él no será defraudado, no será avergonzado, porque Él viene a reinar y hoy ya está sentado a la diestra del Padre, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. La piedra angular era una piedra que se ponía, digamos, en una zona particular del edificio grande donde los muros se unían y eso daba estabilidad, equilibrio a la construcción. Tanto los judíos creyentes como los gentiles creyentes nos hemos unido sobre la persona y roca que es Cristo, la piedra angular, y conformamos la casa de Dios. Y para nosotros, Él es también precioso. Por eso dice en el versículo 7, para vosotros pues los que creéis, no solo para Dios, también para nosotros, Él es precioso, hermano. Lean, cuando leemos los evangelios, ayer estaba leyendo Mateo y leía lo que el Señor hacía. Hermanos, impresionante. Uno tiene que quedar admirado del carácter de Jesús. Toda la noche orando. De repente vienen y le informan, Juan murió. ¿Y cómo murió? Le cortaron la cabeza. Juan era su primo, ¿eh? ¿Usted piensa que Jesús estaba contento o triste? Triste. Se fue a orar solo. Después de haber orado, dice que la gente se enteró dónde estaba y tuvo que salir. Después de haber recibido la noticia de Juan, vio a toda la multitud, tuvo compasión de la multitud, les sanó a todos los que estaban enfermos, multiplicó el pan, multiplicó los pescados y después le dijo a sus discípulos, muchachos, súbanse rápido al barco y vayan del otro lado que yo voy a despedir a toda la gente. ¿Saben cuántos eran? 15,000. Imagínense al Señor ahí nosotros a veces en la puerta nos cansa de pedir a 30. Él despidió a 15,000. Él despedía a la multitud. Cuando terminó de despedir a la multitud, se fue otra vez a orar solo.
Y ya la barca estaba en medio de una tempestad. Y se fue caminando por el agua, porque él puede. Y cuando lo vieron los discípulos, ¡ah! ¡Un fantasma! Y el Señor, no, tranquilo, soy yo, no temáis. Y Pedro, como siempre, si sos vos, decime que yo venga. Y se empezó a caminar sobre el agua. Pedro caminó sobre el agua hasta que empezó a mirar, a dudar, dejó de mirar al Señor y se empezó a hundir. ¡Socorro! El Señor lo levantó. Entraron a la barca y se calmó la tempestad. ¿Saben qué pasó? Los discípulos lo adoraron. Se inclinaron y lo adoraron. Y él se dejó adorar. Para ellos era precioso, amable, lleno de compasión, no maldiciendo cuando lo bendecían, cuidando de los suyos siempre. Ese es nuestro Señor. Por eso Pedro dice, para vosotros los que creéis, Él es precioso. Hermanos, el Señor es precioso. Su obra en la cruz es maravillosa, es un poema. Su resurrección es gloriosa. ¿Qué sentís por el Señor? ¿Tu corazón late por Él? Ojalá que pueda latir, ¿verdad? A mí cuando me hablan del Señor ya, el Señor. Hay una alabanza que dice, quiero adorarte, Jesús, porque has abierto mis ojos y veo tu rostro ante mí. Y me emociona. Qué precioso es el Señor. Pero Pedro avanza y hace un contraste. Este pero es terrible, hermanos. Verso 7 dice, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esa misma que desecharon los edificadores, los líderes religiosos, es la que el Padre levantó de los muertos y lo sentó a la diestra suya y lo puso como la piedra principal, angular, la cúspide, la que da estabilidad, la que da el fundamento, la que da estabilidad, la que da equilibrio, la que da hermosura, la que da el modelo. Ese es el Jesús que nosotros predicamos, a quien el Padre ha hecho de Él la cabeza del ángulo. Y cuando vuelva aquellos que lo traspasaron, van a lamentarse, porque se van a dar cuenta que aquella roca que ellos desecharon es la que Dios hizo que sea cabeza del ángulo. Y ahora en Isaías capítulo 8 dice el verso 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Para los que no creen, Jesús es una piedra de tropiezo, es una roca que hace caer. Antes de ayer estaba subiendo con la familia al auto y uno de los chicos casi se tropieza por una roca que estaba al lado del auto y me vino a la mente. Qué terrible. Para los que no creen, van a tropezar. Dice, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Desobedientes, obstinados, siguen en su propia justicia, rechazaron al Hijo de Dios, rechazaron al Evangelio, no obedecieron a la verdad y por ende, como son desobedientes y no quisieron creer en el Señor de gloria, ese Señor de gloria para ellos es una piedra de tropiezo que hace caer y es una piedra que los va a despedazar. Mateo capítulo 25, verso 43, Jesús dice, esta piedra, el que cae sobre esa piedra es quebrantado. Pero si la piedra cae sobre él, será desmenuzado. Nos conviene caer sobre esa piedra, rendirnos ante él, ser quebrantados ante él para nuestra salvación. Porque de otra manera esa misma piedra, si hoy no nos rendimos ante él, esa piedra va a caer sobre nosotros y nos va a hacer polvo. Así que si hoy estás acá y todavía no has aceptado a esta piedra preciosa,
Abandoná tu rebeldía, tu desobediencia, tu obstinación, tu vida de pecado lejos de Dios y vení a Cristo en humildad, en arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambiando tu manera de pensar, creyendo en Él, confiando en Él, que es la piedra viva, preciosa, escogida, angular, y serás salvo, no serás defraudado. Cree en el Señor Jesús, ven a Él que es la piedra viva para ser salvo, perdonado, restaurado y para que seas parte de la edificación de Dios, que es la iglesia. Pedro cierra estos dos versículos, el 9 y el 10, recordando ahora la iglesia. En el verso 6 al 8 nos desglosa el misterio de Dios, y en el verso 9 al 10 nos desglosa el misterio de Cristo, que es la iglesia. El verso 4 nos habló del misterio de Dios, el verso 5 nos habló del misterio de Cristo y los desgloses sucesivos. Mas vosotros, a diferencia de los que no creen, otro contraste, sois linaje escogido. Ay, Dios me escogió, hermanos. ¿Cuándo me escogió? Desde antes de la fundación del mundo me conoció íntimamente, ya estaba en el corazón de Dios. Lo dice Pedro. Y me escogió en Cristo. Y me escogió y me santificó por el Espíritu Santo, porque por la influencia de su Espíritu yo creí en Jesús. Los que son destinados a una perdición eterna, el verso 8 decía que es porque desobedecen a la palabra. Pero nosotros somos un linaje escogido por amor. Dios no destinó a nadie para perdición. Al contrario, Él quiere, se alegra cuando el impío se arrepiente. Dios es ese padre que estaba esperando al hijo pródigo, y cuando volvió, salió Él corriendo. Los hermanos enseñaban que tenían unas vestiduras largas, entonces se levantó. Imagínense, perdió, no le interesaba nada. Se levantó la pollera y empezó a correr, a abrazar a su hijo perdido. Empezó a hacer fiesta, mató el becerro más gordo, ¿verdad? El más caro. Le puso un anillo. Ese es Dios. Dios quiere que todos sean salvos y ha dado provisión para la salvación de todos. Por ende, el que no quiere sigue fijando su destino a la perdición eterna. Pero nosotros somos linaje escogido. Aleluya, gracias Señor, que somos linaje escogido. Somos real sacerdocio, no solo sacerdocio santo. Jesús no solamente es nuestro sumo sacerdote, Jesús es nuestro rey. Y nosotros por ende estamos sirviendo a un rey. Hermanos, el evangelio es el evangelio del reino. Nosotros predicamos el evangelio para traer el reino, porque hay un rey que manda y que es digno de que nos sujetemos a Él y vivamos para Él y prediquemos para que su reino se extienda en esta tierra hasta que Él venga. Real sacerdocio, nación santa, apartada para los propósitos de Dios, santificada por el Espíritu. Ese somos nosotros, la iglesia, hermano. ¿Te das cuenta de lo que sos? Sos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Y qué más? Cantábamos recién, pueblo adquirido por Dios. Aleluya, aleluya. Dice una alabanza que puso un alto precio a mi alma y me compró. Hermano, la iglesia no es, a veces, hermano, me quiero ir a tu iglesia, a mi iglesia. Yo sé que los hermanos no quieren decir que nosotros hemos muerto por los hermanos, no. Pero deberíamos modificar nuestro lenguaje. Hermano, quisiera conocer a la iglesia del Señor, porque es el Señor el que derramó su sangre y nos compró con su sangre y nos selló con su espíritu. Pueblo adquirido por Dios como posesión suya. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes. ¿Sabe que en la Biblia textual dice las proezas, las maravillas de Dios? De aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia tiene como un sacerdocio santo el propósito de ofrecer sacrificios espirituales ante Dios. Amén. La iglesia también tiene la responsabilidad
como somos esa casa espiritual, de servir a los hermanos mutuamente para la edificación mutua. Ante Dios, adoración. Ante los hermanos, edificación. Y ante el mundo, la iglesia tiene, y miren, lo voy a decir clarito, la responsabilidad y la obligación de predicar el Evangelio de Jesucristo. No podemos olvidarnos que es la iglesia la que ha recibido de parte de Dios el mandato de ir y predicar. Nosotros cantamos, nosotros cantamos, hermano, pero no sabemos lo que cantamos. Te llevaré a las naciones, cantamos. Y a veces nos subimos en el micro y estamos 40 minutos al lado del micro y no tenemos el valor de hablarle al que está acá al lado. Pero oramos, llévame a China, Señor. Y al vecino, un folleto, al colega, no estamos dispuestos. Porque tengo vergüenza del rey. Vergüenza del Señor. No, viste que me van a tratar mal. Y alégrate. Ojalá podamos sufrir un poquito por el Señor. ¿Qué dice Pedro a los que estaban sufriendo de verdad? Cuando sufren, alégrense, porque el Espíritu glorioso de Dios reposa sobre vosotros. Y si alguno padece por causa de ser cristiano, hermano, me echaron del trabajo. Vamos a orar por vos, hermano. ¿Y por qué, hermano? Porque seguramente estabas queriendo predicar, hacer un discipulado y el patrón te echó. No, le robé 20 millones al patrón. Una prueba grande, quiero orar para que la iglesia me ayude a que se convierta a mí. Pero le robaste, hermano. No por malhechor, por ladrón. Hermano, ¿has sufrido alguna afrenta por causa de Cristo? ¿Alguna vez te sentiste incómodo por causa de ser cristiano? Porque si no has experimentado nunca una incomodidad por ser de Cristo, es porque sos un cristiano tibio. Es imposible vivir intensamente para el Señor y no sufrir oposición. Es imposible. Tenemos que anunciar, hermanos, anuncien. Hay que proclamar las virtudes, las misericordias de Dios. Nos salvó. ¿Cómo vamos a callar este mensaje, hermano? Algunos dicen, bueno, la iglesia no crece. ¿Y por qué no crece la iglesia? No, lo que pasa es que Dios es el que añade a la iglesia. Sí, es cierto, Dios añade. ¿Pero por medio de quién? Yo edificaré mi iglesia, pero ¿por medio de quién? Id y predicad el evangelio, discipulando, enseñando. Ahí está la manera en la cual Jesús edifica su iglesia, a través de la gran comisión. No puede ser que nos callemos. Hermano, si vamos a cantar, la próxima vez que vamos a cantar, somos el pueblo de Dios. ¿Verdad? Somos el pueblo de Dios. Espectacular. Y llevaremos tu gloria a cada pueblo y nación, con tal que sea Cancún, Santo Domingo. Entonces, si nos llama a un lugar, hermano, el Señor te puede llamar. Pero antes de pensar en ir allá a las naciones, pensemos en los que están en nuestra casa, en nuestra familia. Hermanos, esta semana, ¿has compartido el evangelio con alguien? ¿Le hablaste a alguien de Cristo? Que la iglesia pueda saber que tiene la responsabilidad de anunciar. La iglesia que antes no era pueblo, dice Pedro, terminamos con esto. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado, habéis recibido misericordia. Antes no éramos el pueblo de Dios. Acá Pedro hace referencia a un profeta, Oseas, que tuvo una mujer adúltera y tuvo 2 hijos, y uno de los 2 hijos le puso el nombre no pueblo mío. Pero el Señor anuncia anticipadamente que iba a volver a tener misericordia de aquellos que no eran su pueblo, porque se rebelaron a Él. Pero Él sabe que a través del evangelio está recuperando un pueblo para Él, porque hemos recibido misericordia. Hermanos, somos salvos por pura gracia y misericordia de Dios. El que se gloría, gloríese en el Señor.
Gracias, Señor, por tu misericordia, porque es por tu gracia y misericordia que estoy acá con los hermanos y soy parte del reino. Hermano, yo estoy orgulloso de ser parte de la iglesia. Imagínense, nosotros vamos a reinar con Cristo. Nunca más nos vamos a separar, hermano. Vamos a recibir un cuerpo glorificado para reinar para siempre. Vamos a ver su rostro. Es impresionante ser parte de la iglesia. Es demasiado, hermanos. El privilegio es muy alto. Así que yo sé que miramos las noticias y hay que mirar las noticias. ¿Saben para qué hay que mirar las noticias? ¿Para tener miedo? No, pero ¿viene un poco de miedo? Sí, viene, hay que admitir. Armémonos de valor. Tengamos el mismo sentimiento de Cristo que también sufrió en la carne, como dice Pedro acá en el 4. Pero hay que mirar las noticias para empezar a levantar nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Aleluya. Cuando uno está en el auto, en el campo, donde esté, saque si está en el auto, la cabeza levantada, sin que le ahí, y mira al cielo. Imagínese la venida del Señor. Él viene y todo ojo lo verá. Y vamos a ser arrebatados, vamos a volar. Y mientras volamos, nuestros cuerpos se van a transformar y vamos a estar con Él para siempre, hermanos. Claro que vamos a rendir cuentas, claro que sí. Pero no para decidir nuestra salvación eterna, no, como hijos suyos. Vamos a rendir cuentas, pero como hijos. Amén. Esta es la esperanza de la gloria que tenemos. El misterio de Dios es Cristo, el misterio de Cristo es la iglesia. Hermanos, somos edificados sobre esa piedra angular para conformar la casa de Dios. Somos un sacerdocio santo, ofrezcamos sacrificios espirituales por medio de Cristo aceptables a Dios. Esa roca que es la angular, la preciosa, la estable, la cúspide, es la que va a determinar el destino de los hombres. Y nosotros hoy estamos llamados como iglesia, como ese real sacerdocio, a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que hemos recibido misericordia, no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo por la pura gracia y amor de Dios en Cristo Jesús. Amén.